Irak sigue siendo el tema de que hablar. Se supo ayer que aviones sirios están incursionando en la zona norte de ese país y que en unas de esas operaciones murieron por lo menos 57 civiles. Además, el presidente Nouri al-Maliki ha descartado crear un nuevo gobierno de unidad nacional. Obviamente, el drama en ese país, en lugar de mejorar, sigue descomponiéndose día a día. Teresa, tú estuviste mucho tiempo en Irak, has vivido mucho tiempo en Oriente Medio. ¿Le ves una salida inmediata o por lo menos que haya un cese de hostilidades en Irak en este momento? Bueno, es muy complicado y lo que está pasando ahora es algo que se venía a venir. Yo estuve en Irak desde antes de la guerra hasta el 2006 y ahí ya justo en el 2006 empezaba a hablarse de que poblaciones sunitas estaban siendo expulsadas de barrios tradicionalmente mixtos, es decir, en Irak antes de lo que fue la invasión de Estados Unidos, chiitas y sunitas, está bien, bajo el manto de Saddam Hussein podían convivir. Bueno, eso se empezó a romper hacia finales de, casi inmediatamente después de la guerra, pero en el 2005 se hizo muy evidente y lo que está pasando ahora fue un gobierno que claramente benefició a un sector de la población olvidándose del resto. A los chiitas. A los sunitas que son, digamos, de alguna manera hoy en día los que le están abriendo la puerta a ISIS, que es este grupo que está también viniendo de Siria, para determinadas zonas del país. Esto es un fracaso enorme por parte del gobierno de al-Maliki en Irak. Se han hablado de serias violaciones de derechos humanos por parte del gobierno iraquí a las poblaciones sunitas, de ataques, de encarcelamientos acusando de terroristas a determinadas tribus, etcétera. Y esto era de esperarse, ¿no? Obviamente lo que terminaron haciendo las poblaciones sunitas hacia la frontera con Siria y Jordania, terminaron apoyando a los que venían de afuera, a los que les dan fuerza de alguna manera, y obviamente oponiéndose al gobierno de al-Maliki hoy en día. Las fuerzas de ISIS están a kilómetros de Bagdad, están ya casi a las puertas, se pueden escuchar los combates incluso desde Bagdad. ¿Cuál sería el escenario si finalmente logran entrar a Bagdad? Bueno, hay que ver realmente cómo se da la situación. A uno le parece como imposible, ¿no? Digamos, con toda la fuerza del gobierno iraquí, más allá que hasta ahora no han podido resolver nada, el ejército iraquí hasta ahora ha desertado, digamos. Es muy importante esto porque durante la época de Saddam Hussein el ejército, para bien o para mal, era un ejército mixto, en donde había sunitas, donde había chiitas, donde había kurdos, es decir, estaba mucho más mezclado. Hoy en día es un ejército sectario y en donde los chiitas no sienten que tienen, digamos, yo siempre me acuerdo de este cuento, ¿no? Que cuando se entraba a Bagdad yo estaba con el ejército americano y encontrábamos uniformes de soldados iraquíes que iban desertando, ¿no? Bueno, la situación hoy al parecer es muy parecida, ¿no? El ejército iraquí está desertando, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay que ver también qué hace Estados Unidos, qué tipo de presión le ponen al Maliki para que siga adelante, si efectivamente sigue al Maliki, porque también eso es algo más que se tendría que cuestionar, ¿no? Como una persona que ha hecho las cosas tan mal, claro, que ha sectorizado tanto el país, digamos, puede seguir al mando. Hay que ver si estamos también leyendo que Irán está usando drones para controlar la situación. Hay que ver si Estados Unidos finalmente termina atacando a ISIS en algún momento. Depende de muchas cosas, ¿no? Hasta el momento, digo, parece imposible que ISIS tome el control de Bagdad, porque Bagdad es una ciudad grande, complicada, no es un pueblo pequeñito que se puede controlar fácilmente. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Profesor Langer, lo que mencionaba Teresa, hay ya incursiones no solo de aviones sirios en el norte del país, sino también de drones, de aviones no tripulados iraníes que están llevando a cabo misiones de reconocimiento encargados por el gobierno de Nouri al-Maliki. Acá ha habido muchísimo debate por el hecho de que la administración del presidente Obama ha dejado entrever la posibilidad de alguna coordinación con el gobierno de Irán, que es uno de sus némesis en todo el mundo. ¿Tendría el gobierno de los Estados Unidos que finalmente llegar hasta ese punto? La situación está tan mala allí que tener que llegar a sentarse con el gobierno de Irán, uno de sus peores enemigos. Yo sospecho que ya están más bien en la cama con Irán en estas cosas, seguramente, y en realidad eso puede facilitar las negociaciones con el programa nuclear con Irán, que es muy interesante. Pero al mismo tiempo, lo que yo veo es que el gobierno de Estados Unidos está apostando al Estado-nación y al-Maliki está apostando a su secta. Entonces hay ese problema que en un lado están diciendo, bueno, el Estado de Nación de Irak tiene que seguir,
Y en otros casos están, bueno, decir, bueno, los chiitas tienen que seguir. Entonces, ese creo que es el gran problema. Y más bien, ISIS está creando un espacio suní, tanto en Siria como en Irak, y está creando un espacio político completamente nuevo, que quizás es lo que como debería haber sido después de la Primera Guerra Mundial, cuando se dividieron todos esos países, en realidad una división más lógica. Muni, ese gobierno que, como decía Teresa, está desertando en masa, que se está viendo el mismo fenómeno que cuando avanzaban las fuerzas estadounidenses durante la Guerra del Golfo, ese ejército fue en gran parte entrenado por los Estados Unidos. ¿Es un fracaso para el maestro que sus alumnos tengan un desempeño tan patético? Bueno, sin duda es digamos, una estrella negra para la política exterior norteamericana lo que está pasando hoy en Irak. Y lo curioso que está pasando también desde el punto de vista geopolítico es que hay una especie de unión de objetivos comunes entre unos aliados bastante sorprendentes. Hemos hablado esta semana del envío por parte de los Estados Unidos de estos asesores militares que van a 300 asesores militares que han llegado a Irak. Hemos hablado de los drones que está mandando Irán, además de unos grupos paramilitares que han llegado también al terreno y últimamente, en las últimas horas también, de ataques aéreos por parte del gobierno sirio. Entonces lo que ha habido es una especie de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, donde se han juntado por lo menos en objetivos, y no en estrategias, Irán, Siria y los Estados Unidos. Es una situación muy compleja desde el punto de vista geopolítico, dado que Irán y Estados Unidos estaban en costados opuestos de esta situación hace unos años.